Quiero empezar con, a los que son hombres y que jugaron con esto me van a entender, pero los bulldozers son fantásticos. ¿Quién no tuvo un bulldozer de niño? Bueno, yo tuve un bulldozer, pero de hecho yo todavía tengo uno. Tengo uno eléctrico hecho de Lego. Esos sí son. Y me confieso entre ustedes, va a estar grabado, pero ni modo. Dice la Biblia que el que no sea como niño no entrará al reino de los cielos. Yo todavía juego con mi bulldozer. Y el bulldozer es algo fantástico porque cuando uno tiene una estructura o a veces dan ganas con el vecino que le hace malas pasadas a uno, darían ganas de agarrar un bulldozer y pasarle por encima de la casa, pero el cristiano no debe hacer no debe tener esos pensamientos, pero se puede con un aparato de estos, se podría hacer algo así, y el bulldozer está hecho para eso, para que cuando uno tiene una estructura, simplemente pasa con el bulldozer y lo deja todo planito, empuja todo lo que esté de escombro, todo lo que hay enfrente de él, lo hace pedazos. Son máquinas extraordinarias y de hecho un hombre llamado Holt en los 1800 hizo la patente y este aparato lo inventaron aquí en Texas, en San Antonio precisamente. Por ahí en 1909 construyeron el primero. Pero en la antigüedad no tenían eso y hoy vamos a ver un poco de la vida de Abraham a la luz de la arqueología. ¿Qué tiene que ver esto? Esperen un momentito. ¿Les gusta el dibujo de la ciudad ahí? Esta es una ciudad antigua. Y en la antigüedad no tenían bulldozers. Entonces cuando había un cataclismo o que la ciudad era destruida por alguna razón, quedaba ahí todo el escombro y en vez de quitar todo, utilizaban la misma piedra, las mismas rocas y edificaban sobre eso. ¿Y qué pasaba otra vez? Que pasaban los años otra vez, había otro cataclismo, otra inundación, otra guerra y venía para abajo otra vez la ciudad. ¿Y qué hacían? Construir otra vez encima de lo que estaba ahí. Entonces empieza a hacerse como un pastel ahí de niveles, ¿no? Primer nivel de chocolate, segundo nivel de fresa, tercer nivel de crema y encima el ganache y así. Era como empezaban a formarse las estructuras. Había otra vez otro cataclismo y empezaban a construir encima. Y cuando se abandonaba esa estructura, ¿qué sucedía? La maleza empezaba a crecer encima de eso. Y si la dejas, llega un momento en que cubre totalmente la maleza, la estructura. ¿Y hay algún paisano mío de Querétaro por aquí hoy? ¿Nadie? Híjole, quería alguien que me apoyara, pero se extinguieron, ¿verdad? Los queretanos se extinguieron. Bueno, la palabra hebrea para monte o montículo, como le diríamos en nuestro país, cerro, para un cerrito o un montículo, es tel, ¿sí? Por ejemplo, Tel Aviv es el monte de Aviv. Tel es la palabra que utilizan los hebreos para designar un monte. Bueno, donde yo crecí, en Querétaro, crecí en un lugar que era una colina, y se veía un pueblo de enfrente, que curiosamente le llamamos el pueblito. Y en ese pueblo que se llama el pueblito, realmente es el municipio de Villa Corregidora, se llama así. Hay un monte, y ese monte yo lo veía todos los días desde mi casa, porque estaba a una altura suficiente que se alcanzaba a observar todo alrededor. Y enfrente de hecho, el cuarto de mis padres daba directamente hacia este montículo. Y algunos decían que era una pirámide. Yo, ¿qué va a ser una pirámide? Ahí lleva años, ¿por qué no la han destapado? Bueno, pues resulta que tenían razón. Era una pirámide. Nada más que yo me vine a vivir acá en el 2000 y ya nunca me tocó verla destapada porque la maleza la había cubierto y jamás la destaparon en el 2001.
pero esto es una pirámide que está enfrente de mi casa, unos 5 o 6 kilómetros, no más. Y la forma en que sucede, de hecho, esta pirámide es pirámide se construyó como en el 300 antes de Cristo, esta zona arqueológica, y estuvo activa como hasta 1500 después de Cristo, 1800 años casi. Y en la antigüedad esto se le llamaba el Cerro Pelón. Y ahora ya tiene un nombre, ahora le llaman la pirámide del Gran Cue, o también coloquialmente le llaman la pirámide del pueblito, porque es el lugar donde estaba. Y ahí en esta pirámide se dice que floreció al principio una cultura muy interesante. Y no es broma lo que les voy a decir, pero era la cultura de los chupícuaros. No era de chupar, era así se les llamaba, pero estuvo poblado por diferentes culturas, estuvo poblado por teotihuacanos, por toltecas, por chichimecas, por otomíes y finalmente por tarascos. Son los indios que están ahí en Querétaro. Y lo que hacían era darle culto a la madre tierra o a la madre vieja, como ellos le llamaron, una deidad femenina. Y bueno, es interesante que uno crece en estos lugares y jamás se entera, y una vez que regresamos hace poco y la vi, dije, mira, sí era pirámide. Bueno, cuando escarban, hacen una excavación de este tipo, lo que hacen es, tienen un montículo, y si uno se pusiera a analizarlo, si viéramos esto, les decía, como un pastel, lo peor que puede hacer uno es agarrar y revolver el pastel y empezarlo a analizar, sino que uno con cuidado empieza a quitarle capas para ver qué hay adentro. Los arqueólogos hacen sondeos arqueológicos, es decir, hacen un hoyo y lo hacen lo más profundo que puedan, y entonces ahí pueden ver las capas que se han establecido en ese lugar. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que este es el periodo de ocupación más antiguo, obviamente las capas de más abajo, y las de más arriba son las capas de ocupación más recientes. También hacen excavaciones en forma de recuadro, es decir, vamos a quitarle la primer capa al pastel y ver qué otra capa está allá abajo, y estudiemos la primera capa y vemos qué hay ahí. Eso es lo que hacen los arqueólogos, y esa es la técnica que siguen utilizando hoy en día. Y hay muchas formas en que podemos datar o fechar los lugares antiguos. Por ejemplo, una muy común es con cerámica, pedazos de cerámica. Siempre en todos estos lugares se utilizaba ollas de cerámica o ollas de barro y terminaban rompiéndose, yo no sé, pero estos lugares están llenos tenían como que manos de estómago estas personas, ¿verdad? Todo lo que tomaban lo destruían. Y resulta que según pasa el tiempo, la cerámica va cambiando. Es como la escritura, ¿no? ¿Alguien tiene cartas de su abuelita? ¿No? ¿Cómo se ven? Casi todo es manuscrito, muy garigoleado y todo eso, pero ahora ya casi no se usa ese tipo de escritura. Entonces podemos fechar más o menos eso. Por cierto, si queremos fechar manuscritos antiguos de la Biblia, ¿sí?, en griego o en hebreo, también se pueden fechar por ese tipo de escritura. De hecho, eso se llama paleografía. Entonces, estas formas de fechar los lugares antiguos, los lugares arqueológicos, muchas veces se utiliza cerámica. Otra forma y esto sería similar a tener dos autos, ¿no? Ahí tenemos un auto casi de la pelea pasada, y si lo comparamos con este Chevy, sabemos que ese es un Chevy Nova del año 59, ¿sí? No necesitamos la fecha, los que conocen de autos van a saber, y sabemos por medio de la arquitectura del auto, por medio de las formas, de las curvas, más o menos de qué año es. Hay gente que es fanática de los Mustangs y te pueden decir qué Mustang es de qué año y de qué
qué motor tiene, todas las características, y sabemos mucho de eso. Otra forma, por ejemplo, es cuando sabemos que hubo una destrucción en algún lugar, en algún pueblo, y lo podemos fechar. Eso sirve como marco de referencia para otras edades anteriores y posteriores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sabemos cuándo fue la Segunda Guerra Mundial, o sabemos cuándo cayó la bomba atómica en Hiroshima, y a partir de eso se pueden hacer estimados para adelante y para atrás. Otra forma muy interesante es los troncos de los árboles, que los troncos de los árboles tienen ahí historia. De hecho, por medio, la parte central del tronco del árbol es el primer año de crecimiento y cada uno de los anillos corresponde a aproximadamente un año. Y podemos saber, por ejemplo, cuando un anillo es grueso, sí, mientras más grueso sea, quiere decir que tuvo bastante crecimiento ese año el árbol. Bueno, quiere decir que hubo buena lluvia. Fue un tiempo de lluvia abundante. Y si es muy chiquito, fue una época de sequía. Y de hecho también se puede ver cuando hubo incendios forestales, porque hay marcas de quemaduras dentro del tronco. Bueno, ¿esto de qué nos sirve? Bueno, no tenemos troncos de 2000 o 3000 años. Bueno, hay unos muy antiguos. Pero lo que se puede hacer es, bueno, a lo mejor tienes una ventana como la estructura ahí que tienen marcos de madera y uno puede tomar, por ejemplo, este tronco, un tronco vivo, y hacer un corte y tenemos un tronco aún más antiguo. Entonces se pueden hacer una referencia entre los dos troncos porque las épocas deben corresponder, ¿sí? Si tienes un año seco y este árbol murió un poco después de bueno, vas a tener un periodo en donde se traslapan las épocas. Y esto se llama dendrocronología, por cierto, para los nerds de aquí, dendrocronología. Y esa es la forma en que pueden ver qué tan antigua es una ventana que tiene un pedazo de madera en un lugar. Otras técnicas más modernas, por ejemplo, son con datación de radiocarbono, el carbono 14, ¿lo han escuchado? Bueno, todos los seres vivos absorben carbono 14, que es un tipo de isótopo, es decir, es un elemento en la naturaleza que se va degradando con el tiempo. Y sabemos a qué velocidad se degrada, es una degradación exponencial. Entonces, todos los seres vivos, por medio de la respiración, estamos absorbiendo carbono. Y lo que sucede es que cuando ese ser vivo muere, empieza a perder carbono a una velocidad constante. Y entonces podemos saber con bastante exactitud la edad de ese ser vivo por ahí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma una pequeña muestra de lo que queremos fechar y con eso se quema y se puede medir la diferencia antes y después del carbono. O si quieren, hay unos métodos aún más interesantes que esto se llama espectrómetro de masa. Entonces eso mide las masas y con eso pueden saber cuánta pérdida ha tenido un cuerpo en cuanto a carbono. Entonces hay muchas cosas. Bueno, ¿a qué vamos con esto? ¿Qué tiene que ver esto con la vida de Abraham? Bueno, les decía que hoy vamos a ver y vamos a terminar la vida de Abraham vista a la luz de la arqueología. Bueno, ¿por qué les di esta introducción? Para que veamos cómo podemos saber qué es lo que pasó en época de Abraham. Y esto ahorita va a tener un poco más de sentido, pero sucede que en tiempos modernos hay mucha gente que niega que Abraham fue una persona histórica. Y muchas veces con esta evidencia arqueológica nos podemos dar cuenta de que lo que la Biblia está hablando tiene sentido cuando lo alumbramos con arqueología de aquel tiempo.